tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias a Dios por darnos una vez más la oportunidad de encontrarnos aquí en Lecciones que Transforman. Sean todos bienvenidos. Quiero preguntarle si usted ya tiene este manual, esta guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática, denominado en estos 3 próximos meses La Educación. Si usted no lo tiene, por favor haga su pedido aquí para entregarle de manera gratuita, mediante un comentario, y nosotros después de la transmisión le estaremos entregando, ¿sí? Vamos a orar para iniciar el tema de hoy. Querido Padre, gracias porque tú nos permitiste una vez más despertar para encontrarnos contigo y entre nosotros. Bendice tu palabra, Señor. Ilumina nuestra mente para entenderla y también practicarla. Muchas gracias porque reuniste a todos aquí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, bienvenidos una vez más entonces a Lecciones que Transforman. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Nicolás, Hilda, Harley, Oneida, Teresa, Inés y todos. Gracias, muchas gracias. Nosotros estaremos leyendo sus comentarios luego. Esta semana estamos estudiando el tema general, la educación en el Jardín del Edén. El tema específico de hoy, martes 29 de septiembre, es pasar por alto el mensaje. Tema muy interesante. El relato bíblico de la humanidad como existía antes del pecado presenta al hombre y a la mujer en un estado de perfección moral. Cuando Dios creó este mundo, cada día de la creación culminó con la declaración divina de era bueno. Si usted abre, por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 1, allí encontrará esta frase, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10. Vio Dios que era bueno. Versículo 18. Y vio Dios que era bueno. Si vamos al versículo 25, dice, y vio Dios que era bueno, Génesis 1. Pero en el sexto día, después de crear a Adán y Eva, Dios dijo en el versículo 31 que era bueno en gran manera. Qué interesante. La razón de esta declaración, queridos hermanos, queridos amigos, se debe encontrar no solo en el hecho de que la creación de Adán y Eva era la culminación de la actividad creadora de Dios con respecto a los que habitarían en esta tierra, sino también en el hecho de que la creación de la humanidad incluía elementos de exclusividad divina. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando digo exclusividad divina? Bueno, un solemne concilio divino precedió la creación del ser humano. Los miembros de la divinidad se reunieron y adoptaron una decisión trascendental. Ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y después de crearlos, un decreto divino confirió a Adán y Eva el dominio sobre todos los seres creados en la tierra. Con esta doble bendición, es decir, la imagen de Dios y el dominio,
que de paso las demás criaturas de la tierra no poseían, con esta doble bendición, Dios coronó a Adán y Eva de gloria y de honra, como lo dice el Salmo 8. Pero mientras ejercían el dominio sobre todo lo que existía en la tierra, en el aire y en las profundidades del mar, Adán y Eva debían vivir en una relación moral y espiritual con el Creador. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo rectos, es decir, íntegros, perfectos, como lo confirma Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Los creó con el potencial más elevado posible en intelecto, en excelencia moral y espiritual, y en perfecta y armoniosa relación con el Creador y con los demás miembros de la raza. Adán y Eva fueron creados como agentes morales libres, sin tendencias ni propensiones hacia el mal, pero no eran meros títeres o robots. Su relación y obediencia hacia su Creador debían ser el resultado del libre albedrío que provenía de un amor incondicional y de una sumisión absoluta a la voluntad del Creador hacia ellos, revelada en los principios morales y las normas de conducta. La entrega del libre albedrío, queridos amigos, hermanos, no implicaba que era inevitable ceder ante el pecado. Hacía más bien que Adán y Eva fueran seres responsables y confiables. Al crear Dios a Adán y Eva a su imagen, planeó para ellos y su descendencia un doble destino. En primer lugar, al reconocer a Dios como el soberano del universo, le tributarían únicamente a Él su absoluta lealtad y adoración. El mandamiento eterno de Dios siempre ha sido: reverenciad a Dios o temed a Dios y dadle gloria. Adorad al que hizo el cielo y la tierra. La adoración exclusiva y la entrega total a Dios están presentes en toda la Biblia, y el Creador las exige celosamente para sí. La adoración es simplemente dar a Dios lo que Él es digno de Él. Una alabanza sin reservas, una obediencia incondicional y una gratitud absoluta. En esto Dios no admite competencia, y esto lo dejó claro en Éxodo capítulo 20, versículo 3, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento de los 10 que están en Éxodo capítulo 20 no se limita solamente a los dioses externos al ser humano, sino que incluye al yo, a ese Dios interno. Reconocer a Dios como supremo soberano y el único objeto de adoración y servicio exige que sin tardanza se despoje al yo de su orgullo, pretensión y desviación. Es por esta razón que un rechazo deliberado y radical del deseo del yo de ser su propio Dios es la base de la única relación apropiada y adecuada de la humanidad con Dios. Fue el modelo del Edén y la receta de Jesús para la verdadera adoración: dar el primer lugar a Dios en todo lo que pensamos y hacemos, ver todo desde su propia perspectiva y no hacer nada sin considerarlo a Él. Preocupamos de sus prioridades como si fueran las nuestras y dedicar todo lo que somos para realizarlas. Ese es dar en primer lugar a Dios. Quitar el yo de nuestra vida, ¿sí? Es el primer y más importante mandamiento. Todo lo que se desvíe de esto es contrario al plan de Dios para la humanidad. En segundo lugar, la familia humana debía ejercer dominio sobre todo el orden creado. Animales, todo. Cuando Dios los designó guardianes sobre la tierra, creó una mayordomía del orden más elevado. Esta designación, que también abarcaba los seres de la creación que no eran humanos, marcó una relación especial dentro de toda la familia humana que descendería de Adán y Eva.
Por lo tanto, queridos amigos, hermanos, la imagen de Dios denota no solamente una afinidad creativa con el Creador, sino también una responsabilidad hacia la adoración y la confraternidad que fluyen de esa afinidad. Además, esta confraternidad se extiende hasta abarcar a toda la humanidad. Sin embargo, tanto la historia como la experiencia testifican que se ha destruido el ideal contenido en la imagen de Dios. Con respecto a la raza humana, en el estudio anterior estudiamos que el pecado se originó en el jardín de Edén con un acto de rebelión de parte de Adán y Eva. El acto que cometieron Adán y Eva al comer el fruto prohibido fue realizado por propia voluntad y ejecutado bajo su responsabilidad. Se les había dicho claramente a Adán y Eva que no debían comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente iban a morir. La elección estaba delante de ellos en forma muy clara: obediencia a su Creador o a algún otro. Esencialmente, la prueba no estaba en comer de un fruto en particular, sino en elegir obedecer o desobedecer a Dios. La prueba de Adán y Eva era necesaria para probar su amor y lealtad a Dios y permitirles crecer y madurar en carácter. Si hubiesen resistido exitosamente la tentación, el resultado habría sido la vida y la felicidad eternas. Pero cuando nuestros primeros padres eligieron el fruto, ejercieron en forma clara y responsable su libre albedrío, que era también un don de Dios. Nadie, hermanos, escuchen esto, nadie, ni siquiera Satanás, los obligó a tomar esa decisión. De su propia y libre voluntad eligieron desobedecer a Dios y aliarse con Satanás. El acto que llevaron a cabo, solo ellos eran totalmente los responsables. No se podía responsabilizar a Dios por el acto de desobediencia de Adán y Eva, por su decisión de rechazar a Él mismo, a Dios. Fue un acto de rebelión voluntaria y deliberada. En eso consistió su pecado. Triste, ¿no? Comer el fruto fue para nuestros primeros padres mucho más que un inocente experimento de su curiosidad. Fue el fracaso de una prueba espiritual y moral. El propósito creativo de Dios al traer a Adán y Eva a la existencia fue que su gloria se manifestara y que la relación divino-humana pudiera ser una posibilidad real. Esta gloria no se puede manifestar, ni esta relación puede existir y madurar sin una relación sólida, probada moral y espiritualmente. Por moral y espiritual quiero decir dos o más personas que se relacionan con la otra en el nivel más alto posible de confraternidad, en el cual todas las partes obran desinteresadamente en beneficio de los demás. A esto podemos llamar el pacto de la confraternidad. Dios ya ha mostrado cuán desinteresado es al crear a Adán y Eva a su propia imagen y confiarles el dominio sobre el orden creado. Lamentablemente, Adán y Eva fallaron en la prueba. Eligieron no vivir desinteresadamente según el requisito divino y a la primera oportunidad trasladaron su motivación interna de rebelión a un acto externo de desobediencia al comer del fruto prohibido. Hermanos, amigos, ellos decidieron ante la tentación más grande del yo, ser como Dios, ser sus propios amos en el ámbito moral y espiritual. Eva rompió la relación con Dios aún antes de tocar el fruto. Su pecado consistió en la elección voluntaria que realizó. Al colocar su voluntad y deseo por encima de la voluntad y el deseo de su Hacedor, de Dios. En su transgresión vemos la esencia del pecado. Colocar la voluntad propia en lugar de la voluntad de Dios como la ley última de la vida.
Por lo tanto, el pecado no se debe considerar simplemente como una falta moral, un fracaso espiritual, una traición momentánea, una privación o un acto de desobediencia. El pecado es todo esto, hermanos, pero en esencia dirige al ser humano a elegir como su Dios a alguien o algo diferente del Creador. El pecado es un sustituto espiritual. La tentación de Adán y Eva tenía tanto un componente externo como uno interno. El componente externo era el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Eva y a Adán se les prohibió acercarse al árbol y comer de su fruto. No había nada dañino ni maligno en el árbol o en su fruto, como dijimos ayer. Sería una prueba de su amor y lealtad a Dios. El componente interno era mucho más complejo. Ponía a prueba la fibra moral y la elección espiritual de nuestros primeros padres. Teman elegir entre el Dios soberano o el usurpador, entre una vida de amor, confianza y obediencia a Dios o una vida de egoísmo y rebelión. El pecado de Adán y Eva, hermanos, ojo con esto, no radica en su condición de seres creados, sino en su intento de cruzar el límite para salirse de esa condición de creados y llegar a ser iguales al Creador, sugerencia que la serpiente colocó delante de ellos. Si bien Dios no creó a Adán y Eva con propensión al pecado, sí les dio la libertad de elección. Dios los creó muy buenos y esperó de ellos una respuesta de obediencia y voluntad gozosa y amante. Esa obediencia no debía surgir como una obligación, sino una elección voluntaria. La tentación en sí misma no fue una sorpresa para Adán y Eva. No fue una sorpresa. La caída de Lucifer, el más exaltado de los ángeles, precedió la creación de Adán y Eva. Y no es posible pensar que Dios no les hubiera advertido acerca de la naturaleza impía del ángel caído y de la posibilidad de que atacara la nueva creación de Dios. Siendo que Dios no permite que sus criaturas sean tentadas más allá de lo que sus fuerzas pueden soportar, no permitió que Satanás se acercara a Adán y Eva en todo su deslumbrante esplendor, por lo cual el gran engañador eligió manifestarse por medio de una serpiente, nada más. La tentación en sí misma no es excusa para el pecado. Dios, quien compartió su imagen y semejanza con los seres humanos, ha dado suficiente fortaleza y poder para resistir la tentación y huir de ella. Eso es lo que nos enseña Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 14. Dios no les dio libertad a los seres humanos para elegir aquello que degradara o destruyera esa libertad, sino para elegir el camino más elevado que le engrandeciera para la gloria del Creador y el desarrollo de los seres creados. Por lo tanto, la responsabilidad de ceder ante la tentación y pecar descansa totalmente en el individuo. Satanás tienta en muchas formas, pero su objetivo siempre es el mismo: desafiar a Dios. Para Eva, Satanás vino en la forma de una astuta serpiente, quien le preguntó: ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense, hermanos, amigos, la pregunta es una invitación a dudar y a poner en tela de juicio el mandato de Dios. Cuando esto sucede, el pecado ya ha echado raíz. Porque antes de convertirse en un acto, se expresa en duda e incredulidad. Al analizar la conversación entre Eva y la serpiente y la consecuencia que resultó de comer del fruto y compartirlo con Adán, se revelan todos los elementos fundamentales del pecado. ¿Cuáles son? Desconfianza en la palabra de Dios, desobediencia, incredulidad, deslealtad, rebelión, centrarse en el yo,
colocar los lazos humanos por encima de la relación divina, negación de la responsabilidad moral de un acto propio, encubrimiento, vergüenza, culpa, huir de las consecuencias y temor. Hermanos, el relato de la caída señala que la desconfianza en Dios precedió, anticipó al acto de pecar. Ante la pregunta de la serpiente, Eva podría haber dado una contestación directa o haberla ignorado por completo, haciendo que su máxima prioridad fuera la lealtad a su Creador. Pero por el contrario, ¿qué es lo que hizo? Su elaborada respuesta incluyó la posibilidad de la muerte como castigo por comer el fruto o incluso tocarlo. Esto le dio al tentador la oportunidad que estaba esperando: sembrar la semilla de la duda en la palabra de Dios y sugerir cuán arbitrario era el Señor. Hacerle creer que no hay tal cosa como la muerte e instalar en ella la idea de que el Creador es muy egoísta al poner esas limitaciones a su libertad. Después de sembrar la semilla en un terreno fértil, el tentador estuvo listo para recoger la cosecha. La conversación cambió del árbol prohibido al porqué de la restricción divina, y tras la sugerencia de la serpiente, el fruto prohibido le pareció a Eva bueno, agradable a los ojos y algo codiciable. Qué triste el camino de la muerte, ¿no? De menos a más. Eva y Adán comieron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. Hermanos, amigos, de este modo la caída reveló la paradoja del pecado. Sus ojos se abrieron, pero no para ver su inocencia, sino para ver su desnudez, su vergüenza. Aprendieron la diferencia entre el bien y el mal, pero perdieron el poder de permanecer del lado del bien. Obtuvieron la eterna búsqueda de ser como dioses, pero ni siquiera podrían vivir completamente como seres humanos. Los invadió un profundo sentimiento de culpa, separación de Dios, depravación, perdición y muerte. Adán y Eva aprendieron dolorosamente y seguramente que el pecado que era un amo cruel, un pagador fiel también. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Es la muerte. Los resultados del pecado son numerosos, hermanos, amigos. Si bien no los podemos enumerar a todos en este momento, podemos ver cómo han afectado a los seres humanos. De la narración de la caída aprendemos que para Adán y Eva los resultados del pecado fueron inmediatos. Ellos perdieron su inocencia. Les sobrecogió un sentimiento de temor, vergüenza y culpa, de tal manera que no pudieron gozar del privilegio que una vez tuvieron. ¿Qué privilegio? La comunión cara a cara con Dios. Adán y Eva descubrieron el costo enorme del pecado, la separación de Dios, y entraron en un estado de terrible distanciamiento que pasó a su descendencia también. Como remisión del pecado se derramó sangre inocente por primera vez en la historia, estableciendo la verdad para ellos y sus descendientes de que sin derramamiento de sangre no hay perdón. La relación entre Adán y Eva, que debía ser llena de pureza y armonía, sufrió, germinando las semillas de la crítica. El trabajo que debía ser gozo se convirtió en una carga. Tener hijos y criarlos, que debía ser una participación feliz en la actividad creadora de Dios, se convirtió en una fuente de dolor al dar a luz los hijos y de tristeza cuando un hermano se levantó en contra del otro y lo mató. Las dos personas que fueron creadas para vivir para siempre en obediencia tuvieron que morir, y la muerte pasó a toda la humanidad, lastimosamente, hasta nuestros tiempos.
Queridos hermanos, queridos amigos, después de dar todo este conocimiento, necesitamos hacernos algunas preguntas, y una en especial que la lección nos invita a responder, que es la pregunta de aplicación. Y la pregunta es, yo quisiera su participación, por favor, aquí. Participe, responda con nosotros esta pregunta. ¿Por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección de los engaños de Satanás? ¿Qué es lo que había pasado con Eva? ¿Qué es lo que había pasado? Eva se dejó engañar por Satanás porque la fe y la obediencia fue puesta a un lado. La fe y la obediencia a Dios fue puesta a un lado. Y la pregunta es, ¿por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección de los engaños de Satanás? ¿Puede usted ayudarnos? ¿Puede usted responder esta pregunta? ¿Sí? Déjenos un comentario aquí respondiendo esta pregunta del por qué la fe y la obediencia son claves. Claves para mantenernos firmes ante las tentaciones de Satanás. Si Eva hubiese confiado 100% en Dios, si Eva hubiese decidido obedecer a Dios 100%, no hubiera caído en la tentación. Es más, ni bien hubiese escuchado la astuta propuesta de Satanás de comer el fruto para Eva, y hubiera Eva salido disparada de allí, se hubiera alejado de allí sin dialogar, sin comenzar a razonar con Satanás, la tentación no se hubiese consumado en la vida de esta mujer y tampoco en la vida de Adán. Porque lastimosamente, hermanos, Adán tampoco tuvo fe, tampoco obedeció a Dios al hacer caso a Eva. Adán razonó, pero no debía haber razonado con Eva. Simplemente hubiese dicho no, se hubiese alejado de ella para no continuar escuchando sus palabras y se hubiese salvado por la eternidad. Pero igual que Eva, Adán cometió el error de dejar a un lado la fe en Dios, en su Creador, y la obediencia en Él para obedecer y confiar en otro ser humano. Y queridos amigos, cuando hacemos eso, nosotros cometemos un gravísimo error, el mismo error que cometieron nuestros primeros padres. Cuando nosotros empezamos a dudar de Dios, a preguntarnos, ¿será o no será? No creo que sea, la lógica me dice que no, la teoría me dice que no, estos libros me dicen que no es así. Cuando empiezo yo a dudar, es donde la tentación comienza a hacerse una realidad en nuestra vida. Por eso, queridos amigos, siempre debemos obedecer y tener fe en Dios, aunque no parezca lógico lo que Él nos está diciendo, aunque su palabra parezca raro, debemos obedecer y tener fe. A ver, ¿alguien ya respondió esta pregunta? Aquí Verónica García Tananta dice a la pregunta, ¿por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección de los engaños de Satanás? Ella dice, porque la fe es la base para la obediencia a las cosas de Dios. Muy bien, Verónica García Tananta. Desde Chile nos escribe su respuesta. Excelente. Noemí Robles dice, debemos seguir obedeciendo y confiando en nuestro Señor hasta el final. ¿Sí? Claro que sí. Alida Castillo dice, porque la fe es nuestra confianza a Dios y la obediencia tiene una recompensa, que es la vida eterna, el cielo. Así es. Entonces, todas estas respuestas, Adriana Damián también dice, la fe y la obediencia son la clave porque en ellas mantenemos la absoluta confianza en nuestro Señor. Max Felipe dice, porque sin ellas, es decir, la fe y la obediencia, sin ellas no podemos crecer
en nuestra vida espiritual. Dina Melo dice, porque la fe y la obediencia van a la par. Excelente, amigos. Gracias por dejarnos sus respuestas a la pregunta de aplicación de hoy. ¿Por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección de los engaños de Satanás? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección? Porque Dios nunca miente. Porque Dios nunca falla. Dios nunca se equivoca. Nunca. Y te voy a poner ejemplos prácticos. Cuando Dios te dice, no te unas con alguien que no cree en mí, no te unas con alguien que no cree en la palabra de Dios. Cuando Él te dice, ese amor que tú crees que es amor, en realidad no es amor, te estás engañando porque solamente es una ilusión, porque solamente es una pasión. Él tiene razón. Él nunca se equivoca, hermanos. Nunca se equivoca. Y tú puedes, ¿cuántas personas aquí me están escuchando? ¿Cuántas personas me están escuchando que pueden dar razón, credibilidad a lo que yo estoy mencionando? Cuando la Biblia dice no os unáis con yugo desigual, es decir, con alguien que no está pensando igual que tú, que no cree igual que tú, que no tiene los mismos principios que tú, principios bíblicos que tú, es porque las consecuencias son terribles en el futuro. Y tal vez aquí hay una mujer que está diciendo, sí, eso es verdad, porque yo me casé con un hombre que no cree en Dios, con un hombre que no ama a Dios, y ahora solo tengo sufrimiento, tengo dolor. O tal vez viceversa, estoy hablando a un varón que se ha casado con una mujer que sabía que no era correcto casarse. ¿Te das cuenta? A las finales nosotros sabemos que eso es realidad, pero ¿por qué tenemos que ir por ese camino? Si antes ya Dios nos dijo, no vayan por ese camino, no lo hagan. No comiences este negocio, porque este negocio no es de acuerdo a la voluntad de Dios. No vendas en tu negocio alcohol, cigarrillos, no vendas carnes que hacen daño al cuerpo. No lo hagas. Pero a veces, por ganar dinero, por ganar más plata, nosotros vamos por ese camino. Pero ¿qué es lo que se nos trae como consecuencia? Desgracia. Desgracia, fracaso en el negocio. Y si tenemos dinero, el hogar está una desgracia. El hogar está destruido. Por eso, queridos amigos, el Señor sabe lo que nos dice. Dios sabe lo que habla. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera. No cometamos el error de desobedecer, de desconfiar. Ese fue el error de Eva. De escuchar un mensaje tergiversado, de escuchar un mensaje mezclado con verdad, una mentira mezclada con verdad. Y cuando una mentira o una verdad se mezcla con mentira, se convierte en mentira 100%. Ya no es verdad. Y Satanás es eso lo que hizo con Eva. Sí, cogió verdad y lo mezcló con mentira. La verdad de que iba a conocer el bien y el mal, esa era verdad, claro que sí. Hasta allí, Eva conocía solamente el bien, solamente lo bueno. Pero después, cuando cayó en la tentación, también comenzó a conocer el mal. Y Dios no quería eso. ¿Por qué? ¿De qué trae de bueno? ¿Qué trae de bueno conocer el mal? Algunas personas dicen, es que hay que conocer de todo. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Por qué dice usted eso? Eso no es correcto. Usted no necesita meterse en la brujería para conocer el mal. Usted no necesita meterse en el adulterio, en la fornicación para conocer el mal. Usted no necesita tomar alcohol, fumar cigarro para conocer el mal. Algunos razonan de esa manera, ¿no? Algunos razonan equivocadamente de esa manera. No hay que conocer hay que conocer la vida, todo.
lo bueno y lo malo. Pobre, pobre, porque yo conozco a muchos jóvenes que pensaron de esa manera, o sus padres pensaban de esa manera y le dijeron, hijo, conoce todo, todo debes conocer, lo bueno y lo malo. Y ese hijo empezó a conocer lo malo, empezó a meterse en la droga, empezó con un polvito, poquito, y luego no pudo parar. Y ahora no puede salir. ¿Se da cuenta? Es que jugar con fuego nos lleva a quemarnos con el fuego. Jugar con el pecado nos lleva a la destrucción fatal y final. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, no deje de tener fe en Dios. No deje de obedecer a Dios, porque confiar en Él, obedecerlo 100%, trae victoria, trae seguridad, trae plenitud de vida. Desobedecerlo trae desgracia, trae dolor, trae tristeza. Por eso la fe y la obediencia en Dios son una tremenda protección ante los engaños de Satanás. Sí, sí, hermano. Por eso, siempre siga la voluntad de Dios que está aquí en su palabra. Crea 100% en este libro, que no es cualquier libro, es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la leche pura espiritual. Aliméntese con este libro. Usted no necesita entrar en las aguas de la maldad para conocer la maldad. Conozca la verdad y conocerá automáticamente que es mentira. Sí, hermano. Conozca el bien aquí en su palabra y usted automáticamente reconocerá el mal. Por eso, no necesita meterse en engaños, no necesita meterse en mentiras, no necesita hacerlo. Debemos confiar 100% en nuestro Señor. ¿Está bien? Y si yo estoy hablando a alguien aquí que ha cometido el error de desconfiar de Dios, de desobedecer a Dios y se metió en problemas, déjeme decirle que no, usted debe quedarse allí llorando por su error. Usted no debe quedarse allí golpeándose y lastimándose mentalmente por el pecado que ha cometido. No, no tiene que hacer eso. Usted tiene que levantar la mirada. Levante la mirada porque hay un Salvador. Hay un Salvador. Adán y Eva, cuando pecaron, se sintieron vergonzosos, se sintieron tristes, se sintieron la peor cosa. Por eso se escondieron. Pero Dios vino a ellos y les dijo, hijos, tranquilos, tranquilos. Los abrazó, los besó, como nos muestra la historia del hijo pródigo. No importa qué habían hecho, él los abrazó, porque hermano, déjame decirte, Dios te ama no por lo que haces o dejas de hacer. Dios te ama porque eres su criatura. Dios te ama porque eres su hijo. Has salido de sus manos. Has sido criado a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, no te desanimes. Si has caído en pecado, si has desobedecido, si has perdido la fe en el Señor, levanta tu mirada porque hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos, que te está llamando y te está diciendo, venid a mí. Si tus pecados son como la grana, como el carmesí, yo te haré como blanca lana. Yo te voy a limpiar, yo te voy a purificar. Ven, no tengas miedo porque en mí está la salvación. Hay un Dios allí cuando levantas la mirada que vas a ver que te está diciendo, confiesa tu pecado y yo te voy a perdonar, yo te voy a purificar si confiesas, según 1 de Juan 1:9. Tenemos un abogado, según 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Si pecamos, dice Juan, si pecamos, abogado tenemos en Jesucristo, el justo, el justo. Hermanos, tenemos a un Dios que nos ama. Tenemos a un Dios perdonador, a un Dios que nos da esperanza, que no nos rechaza, que no nos desprecia cuando pecamos. Igual como no despreció a Adán y a Eva, no los despreció,
los amó y les dio esperanza de salvación. ¿Tuvieron que pagar las consecuencias? Claro que sí. Porque hermano, con las consecuencias Dios no puede hacer nada. Las consecuencias que acarrean nuestra falta de fe, nuestra desobediencia, tenemos que pagarla. Sí o sí, ¿qué vamos a hacer? Nada. Pero, ¿qué hace Dios? Dios dice, aún en las consecuencias yo voy a estar contigo. No estás solo. Tú vas a pasar esas consecuencias conmigo. Yo te voy a ayudar. Yo voy a ser tu escudo, tu protección. Yo voy a ser tu brazo fuerte para llevarte hasta el final y no te quedes caído. Yo voy a ser el médico de los médicos para curar las heridas que causan las consecuencias de tu pecado. Yo te voy a ayudar. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque tenemos a un Dios extraordinario, maravilloso. Y mañana vamos a estudiar cómo Dios solucionó el problema en que se metieron nuestros primeros padres. Cómo Dios recuperó lo perdido. Sí, Dios es extraordinario, hermanos. Dios es maravilloso. Dios es el mejor. Dios es poderoso. Satanás, aunque a nosotros débiles, seres humanos, a veces nos lastima, nos zamaquea y nos tira al suelo, Dios viene y soluciona eso. Sí, soluciona lo perdido, recupera lo perdido, nos levanta y nuevamente nos hace nuevas criaturas. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque cuando vemos la vida de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos damos cuenta, Señor, que la historia de ellos se repite en la nuestra. Satanás muchas veces ha venido, Señor, a nosotros, a tentarnos, a darnos un mensaje mezclado con mentira, y hemos caído muchas veces en sus mentiras. Pero, Señor, qué bueno saber que a pesar de que en algún momento de nuestra vida hemos perdido la fe, la confianza en ti, en algún momento de nuestra vida hemos desobedecido tus mandamientos, tú vienes a nosotros y nos dice, razonemos, vengan, estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, como el carmesí, yo haré de ellos, sacaré de ellos de tu vida y haré de tu vida una vida pura, blanca como la lana. No temas, porque yo estoy contigo para sobrellevar las consecuencias de tus pecados. Eso es lo que nos dice, Señor. Qué lindo, qué maravilloso tener a un Dios como tú. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu muerte en la cruz, nosotros podemos tener esperanza de vida y de fortaleza para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias por darnos la enseñanza de que la única protección a los engaños y artimañas de Satanás es tener fe 100% en ti y obedecerte 100%. Si no hacemos eso, caeremos en las tentaciones. Gracias, Señor, por mantenernos aquí durante este tiempo para estudiar tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y amigos que están aquí escuchando. Si hay alguien, Señor, que cayó en pecado y se siente mal, se siente sucio, se siente despreciable, que él entienda, o esta persona entienda, de que tú estás esperando allí, a su lado, con los brazos abiertos para recibirlo. Tú nunca lo has rechazado, tú nunca lo has dejado. Aun cuando él cometió el error, tú has estado al lado de él para decir, hijo, yo te amo. No importa lo que hagas, yo te amo. Y si tú quieres cambiar de vida, yo estoy aquí para transformarla. Gracias, Señor. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, amigos, gracias por haberme acompañado un día más de estudio. Como siempre, para mí ha sido un placer, un disfrute extraordinario estudiar la Biblia con usted, porque cada vez que yo estudio la Biblia, mi fe se fortalece y también la esperanza de vida en este mundo doloroso y de pecado se renueva. Por lo tanto,
Gracias por participar de Lecciones que Transforman un día más. Mañana te esperamos, minutos antes de las 5 de la mañana, horario peruano, para continuar estudiando la Biblia. Mañana veremos cómo Dios recuperó lo perdido por nuestros primeros padres. ¿Qué es lo que hizo? Y de hecho, que servirá para motivación en nuestra vida y seguir adelante. ¿Está bien? Así que vamos para adelante. Dios puede ayudarnos cada instante a seguir adelante, a seguir adelante. Muy bien, vamos a escuchar una alabanza musical, que nos habla justamente acerca del amor de Dios, acerca del amor de Dios. Ese tema está aquí, vamos a ponerlo, que lleva por título Tu amor. Qué maravilloso es. Que tengas un buen día, un fuerte abrazo a la distancia. Hasta luego. Eterno Padre, amigo fiel, tu tierna gracia es como un río sin final, me llena el alma. Conforta mi ser siempre que estoy en tu presencia. Me maravillo otra vez. Tu amor, qué misterio es tu paz. ¿Cómo comprender con fe? Yo te buscaré. Tu amor, qué misterio es. Tu amor, qué misterio paciente Salvador, me cubres hoy. Tú eres quien sana mis heridas y dolor. ¿Cómo entender, oh Dios, que puedo dar? Sé que no hay precio por tu gracia. Solo te ofrezco adoración. Tu amor, qué misterio es tu paz. ¿Cómo comprender con fe? Yo te buscaré. Oh, tu amor, qué misterio es tu amor, qué misterio es. Más hondo, más amplio, más fuerte, más alto